que estamos para llegar a Yom Kippur o Yom HaKippurim, ¿no? Esta es una de las últimas convocaciones y como lo pudimos revisar, esta es ¿sí se escucha bien? Allá afuera, sí. Bueno, allá afuera no, acá. Sí. No, es que no escucho yo bien acá, pero si está bien, sí. Este, bueno, entonces, ¿se acuerdan que esta es la menorá? Este son el calendario para poder tener las citas del Señor. Lo habíamos comentado desde la vez pasada. Y y eso, precisamente su agenda divina. Vamos a repasar las festividades. Y esta es la primera, ¿no? Son las festividades de primavera, empiezan con el Pesaj, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda, que son los panes sin leudar, que que Él también fue el pan sin levadura, ese pan que no se infla, ese pan liviano, delgadito. Después también Él resucita en primicias, nuestro Mesías resucita en primicias, y es primicias de los que durmieron, ¿no? Y de los que resucitan también. Después, la de en medio es la del Pentecostés, es la de Shavuot, es donde se entrega la Torah. Los 50 días están en el monte Sinaí, se entrega la Torah y pues no coincidentemente, porque pues así lo planeó el Señor, cuando viene Yeshua en esos mismos tiempos, viene y nos deja el Consolador, su Espíritu Santo. Y entonces ahí está ese verano largo de festividades y llega las fiestas de otoño, que son la fiesta de trompetas, que los que pudimos estar en esta fiesta, pues nos dimos cuenta de que es la proclamación del rey, ¿no? Ese sonido de trompetas que poníamos hasta la de Aladino, ¿se acuerdan? Poníamos la de Aladino que haciendo alusión de que viene el rey, viene con ese séquito y entonces precisamente con ese son de trompetas, con esa alabanza vamos a estar recibiendo a nuestro rey. Y decíamos justo que podíamos estar como cualquier otro día, si estamos distraídos y no estamos velando, como dice la escritura, podemos estar haciendo nuestras cosas, dice que embriagándose o de noche o dormidos, sin embargo, nosotros pudimos estar velando. En este año, pues no fue, ¿no? Pero estamos atentos que cuando llegue el Señor nos encuentre haciendo su voluntad, que nos encuentre esperándolo, ¿no? Entonces, ahora dice que nos toca el día de la expiación o el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, y la última festividad, que es en prácticamente 10 días, 15 días, es la de Sukkot, ¿no? Que si nos haya aptos en este juicio, si nos haya con arrepentimiento, vamos a poder estar en su presencia, morando eternamente. Y entonces vamos a adentrarnos en esta fiesta que se llama fiesta de Yom Teruah. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias porque podemos venir hoy, Señor, a aprender más de tu palabra, Señor, a que tú nos digas cómo quieres las cosas, Señor. Si tú eres el rey, si tú eres el soberano, pues tú tienes la autoridad para poder decirnos qué quieres, qué necesitas, cómo son tus simbolismos, cómo es lo que tú quieres. Y nosotros, si estamos en esa sintonía, pues vamos a obedecer, vamos a estar atentos, vamos a estar esperándote, Señor, porque eso es lo que anhelamos. Anhelamos verte, anhelamos tu espíritu, anhelamos tu presencia, Señor, y te pido que seas tú el que esté con cada uno de nosotros, Señor, en este tema, en este aprendizaje, Señor, que tú te reveles a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada una de las personas que está aquí, por las que están conectadas. Bendícelas, guárdalas, todo por Yeshua. Amén. Bueno, entonces comentamos que esta fiesta es precisamente esta que está aquí. Estaría prendidita, pero pues no la vamos a poner prender. No. Ah, sí.
Ajá, es que pero sí me equivoqué. Ahí era la de, pero ahorita lo vamos a ir cambiando, porque es precisamente esa parte que está conectada, ¿no? Están conectadas por esos 10 días y de una nos vamos a pasar a la otra, que nos estamos preparando, precisamente nos estamos preparando para este día del perdón. ¿Y dónde están las fiestas? ¿Dónde podemos ver en la Biblia las fiestas del Señor o las citas? Que no, ya vimos con Ezequiel que no todas son fiestas, unas sí son fiestas de baile, de gozo y así, pero esta es una fiesta solemne, es una cita solemne, es una cita, es la más solemne del año y así tenemos que tenerla, tenemos que, también vamos a poderla vivir en comunidad y después ya cada quien en nuestra casa, porque es precisamente así, solemne. Entonces, vamos a ir preparándonos para este tema y están las fiestas en Levítico 23. Acompáñenme a sus Biblias, a su cuaderno, acuérdense, porque todo esto, pues, para que lo podamos tener fresco. Entonces, en Levítico 23, ay, sí, en Levítico 23, en el 26, dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo sería el día de expiación. Tendréis santa convocación. ¿Se acuerdan? Mikrak Kodesh se llama, porque Kodesh viene de la palabra Kadosh, que es santo. Entonces, es una santa convocación, es una santa reunión. Tenemos que estar ahí. Dice, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Y veíamos que es la palabra, eh, la palabra de expiación, y expiación está ahí escrito la palabra capar o cafar. Que fíjense que está bien interesante que dice ahí para cubrir, para expiar, para condonar o para aplacar. Y esa palabra me gustó porque es como para aplacar la ira del Señor. ¿Por qué? Porque hemos estado peque y peque y peque durante el año y realmente este día es para tener ese día de reconciliación con el Señor. Y lo hemos visto y lo hacemos y lo entendemos muchas veces, pero ahorita vamos a entenderlo de una mejor manera porque es el día donde vamos a aplacar ese sentimiento del Señor que tiene contra nosotros, porque dice que el que la paga del pecado es muerte. Entonces, seguimos y dice acá que afligiréis vuestras almas. Y ahí la palabra afligir también es interesante porque dice que es la palabra aná. Y él viene afligido, afligiréis, afligieron. Dice aquí estar inclinado. Y ahí es donde está la situación. No es afligirnos así con latigazos y empezarnos a ir de rodillas a algún lado. No es eso, no es la aflicción, no es así, sino el chiste es estar arrodillado, estar inclinado, estar en esta comunión con el Señor, estando inclinado, postrado. Dice que cuando Él venga, dice que se va a doblar toda rodilla ante el Señor. O sea, quieran o no quieran, o sea, tienen que arrodillarse. ¿Por qué? Porque Él es el rey. Y en este día precisamente imagínate, es el día del juicio y que vas a estar así como altanero, vas a estar así como que, no, no, pues no, o sea, obviamente tenemos que estar en esta aflicción de nuestro corazón. Dice, y ningún trabajo haréis en este día, porque este día es de expiación para reconciliarnos delante de Jehová, vuestro Dios. Y ahí veíamos otra vez, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de perdón, de reconciliación. Ahí dice, para reconciliarnos. Y la palabra ahí delante, aquí la traducen así como before nada más, pero realmente delante, y ahí guárdenla bien porque eso nos va a servir mucho, y es la palabra panim. Panim significa así, cara a cara. Cuando decís cara a cara, y ahorita vamos a entender mucho de lo de la presencia del Señor. Decían, no sé si se acuerdan que decían que nadie puede ver al Señor cara a cara y vivir. ¿Sí se acuerdan de ese texto? ¿Por qué? Porque la santidad del Señor, pues es así tan grande y tan inmensa que nadie puede estar de frente a Él y vivir. Así dice. Y entonces vemos que cuando, por ejemplo, a Gedeón se le aparece o al mismo Moisés y le dice, no, es que voy a morir. ¿Por qué? Porque vi al Señor. Pero le dice, no, o sea, y dice, ¿y qué pasa? O sea, estoy vivo. Entonces, ¿qué? O sea, o sí, se muere uno o no se muere uno, o qué onda.
sino dice ahí, y lo dice también en el Nuevo Testamento, que Yeshua es la parte visible de ese Dios invisible, esa parte que se puede ver, esa parte que soporta nuestro cuerpo verlo, porque al Padre realmente no se le puede ver, y ahorita lo vamos a entender bien, pero aquí es la palabra esta que dice que vamos a estar reconciliándonos delante del Señor, o sea, es realmente esta palabra cara a cara. O sea, imagínate cuando estemos cara a cara, o sea, ¿qué vamos a decir? O sea, hay muchas canciones, ¿no? Que dice que vamos a estar de pie o si le podemos decir algo o nos vamos a hincar, o sea, realmente pues no sabemos cómo va a ser, pero realmente es esta parte que vamos a estar ahí cara a cara. O sea, yo creo que o sea, pues no vamos a poder ni decir nada. O sea, qué les vamos a decir? O justificarnos. Ay, no, es que esto, es que lo otro, es que me pasó esto, es que no tenía dinero, es que el pretexto, y ahí no va a ser así. Entonces, dice, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y ahí vemos y está así como que fuerte, porque dice que esa persona, por así decirlo, que del pueblo, ¿eh? Porque acuérdense que dice para los hijos de Israel, a los hijos de Israel veles y diles. O sea, a los demás, pues a lo mejor no, son otros pueblos, tienen otro entendimiento, o sea, pero a los hijos de Israel, o sea, por los que yo vine, desde el linaje de Abraham, ¿se acuerdan? Que dice que si ustedes son de Cristo, pues ciertamente el linaje de Abraham sois, ¿no? Y herederos a esa promesa. Entonces, de ahí ya sabemos que somos su pueblo, y si ya los que ya pudieron tomar esta parte del curso, que es el curso inicial o el curso básico que se llama Historia de una familia, pues ahí vamos a ir entendiendo precisamente de dónde venimos y vamos a reconocer esa identidad que tenemos en nuestro Mesías. Entonces dice, pero toda persona que pues realmente no se afligiere o no se lo tomara en serio, por así decirlo, no se tome esto en serio, pues realmente será cortada de su pueblo. ¿Por qué? Porque imagínate estar en un pueblo, pero realmente no perteneces al pueblo. O sea, puedes estar aquí y lo dicen así hasta en las escuelas, ¿no? O sea, puedes estar aquí, puedes estar escuchando, pero te puede entrar por un oído y te sale por el otro. Entonces estamos, pero pues no estamos. O sea, realmente no somos o no pertenecemos realmente a ese pueblo. Dice, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno ese día, o sea, cualquiera que pues no lo tomara en serio, no le importara, dice, yo destruiría a tal persona de su pueblo. Está fuerte, ¿no? Dice, y yo no lo entendía, pero justo, bueno, dice ahí todavía el 31 otra vez, dice, y ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Ahí también es claro porque dice, bueno, ningún trabajo es ningún trabajo y por todas, ¿por cuándo? ¿Por vuestras generaciones o por vuestras generaciones hasta que venga Jesús o hasta que Pablo diga o sea, que malentendamos que Pablo dice que no o hasta cuándo es? Ahí dice que por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, o sea, perpetuo es para siempre. Y dice, no, pues es que yo no soy judío. Es que yo no estoy allá en el reino de allá de Jerusalén, o es que no, dice ahí donde quiera que habitéis. Entonces, volvemos a la pregunta, y así como, si a los de Cuernavaca les aplicará este mandamiento o no. Sí, ¿no? Entonces, dice, yo no entendía y decía, ¿por qué no hacer algún trabajo? ¿No? Y simplemente entender la coherencia de lo que estamos hablando. Y imagínate, o sea, no sabemos qué año vendrá, pero ya sabemos que es este día, lo que habíamos platicado en las conferencias o las pláticas pasadas. Pero imagínate que tu esposo se va a Estados Unidos, ¿no? Y pues se va y por un largo tiempo, no sé, pues unos meses o años a lo mejor. Imagínate, el señor ya lleva mucho tiempo que se fue. Y tú se supone que lo estamos esperando. Porque dices, sí, señor, te espero y te busco y te anhelo y todo, pero cuando te dice, oye, voy a ir, o sea, y es eso, o sea, no te va a agarrar así como que, ay, pues ya te caché ahí con las manos en las manos. Te avisa el Señor. Dice que Él no hace nada sin que antes lo avise a sus siervos, los profetas. ¿Sí? ¿Verdad? Pues dice que el Señor es tan así. O sea, el Señor es como súper lindo, porque siendo Él Dios, pues pudiera hacer lo que sea y a la hora que sea y con quien quiera, y ni siquiera te avisa ni nada. Pero dice la Biblia que Él no hace nada sin antes anunciarle a sus siervos, los profetas. Imagínate nada más. Entonces, si está profetizado, si está, aún siendo Él Dios, nos está avisando y nos está diciendo de sus citas, de que va a regresar. Entonces,
Imagínate que llega tu esposo, volviendo al ejemplo, y te dice, oye, pues después de, no sé, 20 años voy a regresar y que tú le digas, no, ¿sabes qué? Estoy trabajando. ¿No? O sea, imagínate, no, es que me van a poner falta en el trabajo. Es que, pues tengo que ir. O sea, imagínate ese interés de decir, oye, pues no nos vemos hace un buen. O sea, entonces, ¿qué? ¿No te importa? Porque pues ni siquiera puedes dejar de trabajar. O sea, sigues dándole más importancia a tu trabajo que realmente a lo que yo te estoy pidiendo. ¿No? Entonces, eso entenderlo, pues precisamente por eso no debemos de trabajar ese día. Y en todas las demás fiestas nada más dice, ah, no, pues no se trabaja, es un día de reposo, no hay que trabajarlo. Pero en este, especialmente en este que es solemne, dice como, fíjense, ¿se acuerdan de Eugenio Derbez que tenía una cosa del contador que decía uno, dos, así cada vez que decía una cosa? Aquí cuéntenle igual, o sea, fíjense cuántas veces dice, ningún trabajo haréis. Luego, cualquiera que hiciera algún trabajo será destruido, lo destruiré. Luego en el 31 ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo. O sea, está dice y dice y dicen todo el tiempo que no, que aguas, que respetes ese día. Dice, el día de reposo, otra vez, 32 día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, guardaréis vuestro reposo. O sea, te está diciendo cuándo, para que no te equivoques, te dice bien, bien cuándo. Y ese precisamente es ese día de Yom Kippur, ¿no? El día del perdón. Y bueno, ese se oye así medio raro, a lo mejor lo podemos entender, si no entendemos bien el concepto, podemos decir, oye, pues está bien raro, así como que expiación, hasta se oye, hasta hay una película de terror que se llama así, El Día de la Expiación y no sé qué. Bueno, ustedes no, porque son muy santos, no las ven, ¿no? Yo tampoco las veo, pero antes sí, porque me daba miedo. Entonces dice, o sea, hay unas películas así como feas que realmente traen esto y vamos a ver de dónde lo están sacando, ¿eh? Porque sí, sí está aquí bien, bien, pues fuerte. Y el día de la expiación no es más que el día del perdón o el día de la reconciliación. Y esa foto me gustó un buen porque precisamente es así. O sea, ¿quién con nuestros hijos o con nuestros hermanos o alguna vez, a lo mejor de chicos o lo que sea, pero hemos tenido esa diferencia con algún hermano, esa diferencia con nuestra propia familia y de pronto pues ya a alguien de los dos se le pasa el orgullo y mejor dices, no, ¿sabes qué? Perdóname, perdóname porque te hice esto, porque te hice el otro. Y realmente ese es este día de la reconciliación. Esa reconciliación tanto con nosotros como hombres, pero principalmente con el Señor. Ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Qué significa perdón? Dice que es en hebreo, dice que es el soporte que guía hacia la verdad, hacia la vida protegida. O sea, te va guiando y te protege. Es ser sostenido y guiado hacia un lugar de resguardo. Y la palabra se llama así, salah. Perdón es así, salah. Dice, el perdón no solo borra la falta, en el contexto hebreo, no solo borra la falta, sino que restaura y guía y protege al que es perdonado. Sea, es como la restituir, ¿no? O sea, no es como, dice, no es solo un acto jurídico, sino la cobertura que lleva a un lugar seguro de la vida. Y eso los abogados me van a entender más porque cuando chocamos o cuando lesionamos a alguien, ¿se acuerdan que dicen, no, pues es que te tienen que otorgar el perdón? ¿Por qué? Porque si no te otorgan el perdón, pues te llevan detenido y tienes que pagar fianza y a veces te pueden hasta meter a la cárcel. Y menos y más si no tienes seguro, ¿no? Entonces el seguro pues sí te ayuda en esas partes, pero entonces tienes la otra persona o la persona afectada te tiene que otorgar ese perdón. Pero si una persona en un choque estamos así como que, híjole, no, pues que me dé el perdón y no, hermanos, pónganse a orar porque es que pasó esto y pues que me dé el perdón, imagínate cuánto más con el Señor. Imagínate cuánto más cuando lleguemos a ese juicio, ya sea que llegue ese día de las trompetas y aclamemos al rey, y y es como así, o sea, imagínate que va a haber gente o va a llegar a alguien, si cuando llega el presidente, por ejemplo, a un lugar, pues todo el mundo se prepara, ¿no? Los de parques y jardines levantan la basura y limpian, y los de comunicación andan ahí ya, los de tránsito cerrando las calles y todo.
¿Por qué? Porque están preparados para que llegue. Y pues toda la gente ahí más o menos viendo, y los coches, las camionetas. Imagínate que, y hay gente pues que, digo, es un hombre, pero pues puede pasar y pues te pasas y ya, o sea, no pasa nada. Tú sigues haciendo tus cosas, sigues trabajando, pero con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pues no puede ser así. O sea, sí debemos de estar como que preparados. Y entonces, precisamente en el Día del Perdón, pues es eso, ese como respeto que vamos a tener esta situación de realmente ponernos a cuentas con el Señor. ¿Para qué? Pues para que nos otorgue ese perdón y solo si nos encuentra aptos, entonces sí vamos a poder pasar una vida con Él. Y fíjense esta es la Torá y vamos a ver cómo es cada una de las cosas. ¿Se acuerdan que Génesis es el origen, no? Dice Bereshit, en el principio, eso significa. Luego el Éxodo nos trata o nos dice sobre la redención y la construcción del tabernáculo. Primero pues nos cuenta cómo sacó al pueblo de Egipto, nos da las leyes, pero después también puede tratar de eso. Pero en Levítico es cómo vivir en la presencia de Dios en santidad y en expiación o en perdón. ¿No? Números, la travesía del pueblo y Deuteronomio, la renovación del pacto, o sea, o la segunda parte. Pero entonces aquí en Levítico, y más en Levítico 16, que es donde vamos a ir ahorita, que es donde está la parte de lo del perdón, es el corazón de la Torah, porque dice que enseña que sin expiación o sin perdón no hay acceso a la santidad de Dios. Y eso lo enseña ahí en Levítico y lo vamos a ir confirmando también en el Nuevo Testamento, porque esa es la parte que tenemos que entender, que todo se correlaciona. Entonces, vamos a Levítico 16 en sus Biblias y dice así, dice el 1, y habló el Señor a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Se acuerdan? Ahí está la palabra otra vez, delante. ¿Se acuerdan qué significa la palabra delante? Cara a cara. Entonces, ahí podemos entender por qué murieron los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan? Porque realmente estaban en la dedicación de lo del tabernáculo cuando lo estaban empezando a hacer y ellos no respetaron todos estos días santos y entonces dice que se acercaron delante de Jehová, o sea, vieron, o sea, al Señor cara a cara, porque ahorita vamos a ver cómo sí estaba ahí su presencia y entonces pues murieron. ¿Por qué? Porque ellos sí vieron al Padre y estando pues no en esta actitud de expiación por eso es que mueren. Y por eso es que se instituye lo que vamos a ir viendo, que es precisamente esta situación. Pero pues es así, o sea, después de que le pasó a Aarón, ahora sí vamos a ver lo que va a instituir el Señor como medida para precisamente que no siga pasando eso. Dice, y Jehová, el Señor dijo a Moisés, dice, di a Aarón tu hermano que no todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio. Entonces, si está diciendo eso, que dice que dile a tu hermano Aarón que no entre todo el tiempo en el santuario, pues quiere decir que no estaban afuerita los hijos de Aarón, ¿va? O sea, como que han de haber dicho, no, pues, o sea, como que se les hizo fácil entrar, salir, así como que no pasa nada. Es una tienda. No tuvieron ese respeto y entonces el Señor se les presenta y se fulminan. Entonces dile que no esté pasando detrás del velo, delante, o sea, otra vez cara a cara del propiciatorio, que está sobre el arca para que no muera. Porque yo, ahí estamos viendo otra vez, dice, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Imagínense, es ese día donde él está diciendo que estaba ahí. ¿Se acuerdan que Dios es un Dios cercano, es un Dios que quiere estar con nosotros en contacto? Pero pues no va a estar así como que así como tú y yo y acá con tus cuates y acá y de pronto acá con él, pues no, o sea, realmente es como esta parte de santidad. Entonces, para que nos acordemos un poquito, pues ahí está el tabernáculo, ¿no? El Mishkan, como le dicen. Entonces, aquí está la puerta de entrada y luego estaba el altar del sacrificio, ¿no? Está el altar del sacrificio, el Ariel también se le conoce. Después estaba el lavacro
o ahí le pusieron fuente, pero pues no es una fuente. Y luego está el primer velo, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar de incienso, después el segundo velo y aquí está el arca del pacto. Como dice Ezequiel, a ver, vamos a darle un premio a quien nos diga qué hay en el arca del pacto, qué hay dentro del arca del pacto. Ajá. Exacto. Eso lo tenemos que ir viendo. Si no se lo saben, como en la primaria, reprobados y hay que regresar al curso básico, ¿no? Pero eso es bien importante. ¿Por qué? Porque representa un buen de las cosas que son. Está dentro las tablas del testimonio, que son los 10 mandamientos, que significa precisamente pues la ley del Señor, la que es santa, agradable, perfecta, que cambia el alma, hace sabio al sencillo, todas esas cosas. Está la vara de Aarón, que ¿qué representa la vara de Aarón? La autoridad del Señor, la autoridad del sacerdocio y el maná. ¿Qué representa el maná? La provisión, el sustento del Señor. Entonces, ya con eso vamos a vivir, con la provisión del Señor, con la autoridad del Señor y con sus mandamientos. Así de sencillo y así de fácil. ¿Vale? Entonces dice el 3, y con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para la expiación. eh, en el santuario con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Dice, y se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Y son santas vestiduras ellas, y se hará vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Y ya vieron ahí? O sea, precisamente ahí se está vistiendo de lino. ¿Quién se viste de lino después? La novia. Acuérdense que todo esto es una historia de amor. Toda la Biblia es una historia de amor, es una historia de un novio con una novia, de un pueblo, del Señor con su pueblo. Entonces, dice en Apocalipsis y dice varios, dice, y que la novia se vista de lino fino, y aquí que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente para recibir a quién? Al rey. Entonces, fíjense, conecten todo. Siempre tenemos que estar conectado todo lo que veamos y siempre con la profecía. Y entonces ahí le está diciendo que se vista de lino fino a él, a este representante, y dice, y después de lavar su cuerpo con agua, ¿qué va a hacer? ¿Qué tenemos que hacer antes para poder estar limpios? ¿No? Exacto, el tevilá, el bautismo, eso que pudimos hacer en la fiesta. Lo tenemos que hacer, es como ese baño ritual de purificación, una purificación para podernos presentar a nuestro Dios, más aptos, más limpios. Entonces dice, y de la congregación de los hijos de Israel, o sea, de ahí del pueblo, tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Dice, ahí, yo había visto 2 y ahorita vamos a ir viendo, pero como que yo nunca había visto que eran 2, siempre como que siempre el sacrificio era uno y así, ¿no? Pero aquí vamos a ir viendo y ahí dice 2. Entonces vamos a la otra, eh, dice, y hará traer Aarón al becerro de la expiación que es suyo y hará reconciliación por sí y por su casa. Y después tomarán los 2 machos cabríos y este y los representará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Y vamos a ver estos simbolismos. ¿Se acuerdan que los pudimos ver la clase pasada? Son estas diferencias que son entre el carnero, la ovejita y el carnero. ¿Recuerdan? Entonces el cordero, por definición, pues es una cría de oveja, es menor de un año, es el para uso del sacrificio y representa pureza, representa la inocencia. La ovejita, pues es una hembra adulta, es mayor de un año y es pues para criar. Se supone que representa la obediencia, la mansedumbre y la dependencia del Señor o de su pastor. Y el carnero, de lo que decíamos, pues es un macho adulto, es mayor a un año
con sus cuernitos ya grandes, ya desarrollados, ya en espiral. Y entonces es para la descendencia, a partir de una descendencia y de sacrificios, para los sacrificios y representa madurez, poder y llamado, ¿no? Autoridad. Y ahora nos está pasando lo del, ahora con un macho cabrío y con un becerro. Entonces vamos a ver qué es un macho cabrío. Es un macho adulto mayor de 1 año que se usa para este sacrificio y representa rebeldía, representa el pecado, que son necios, son tercos, ¿no? Te dicen más loca que una cabra, ¿sí se acuerdan que he visto? Este, tienen un olor bien fuerte, o sea, bien penetrante, son sucios, instintivos, o sea, es una representación precisamente porque el Señor es así, el Señor es como que usa sus recursos didácticos y es así. Y el becerro es una cría de la vaca, es mayor de 1 año, pero menor de 3 años, y lo usan ahorita para el sacrificio y representa el hombre cuya fuerza y vitalidad deben de ser guiadas bajo la mirada y el conocimiento del Señor. Está bonito, ¿no? Lo que significan, tanto uno como el otro. Entonces vamos a poder ir viendo así cómo nos va a ir llevando la palabra. Y dice, fíjense, dice, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová o por el Señor y la otra por Azazel. Y ahí pues sí, la verdad es una cosa súper que no entendemos. Pues como que un sacrificio para el Señor y otro para Azazel? ¿Y quién es Azazel? ¿O qué cosa es Azazel? O sea, hay mucha gente que aquí le dan la vuelta, se siguen y vámonos porque pues, no le entendí o no me gusta meterme en estas honduras, pero realmente, pues hay que verle, ¿no? Hay que verle, hay que tener ese conocimiento, hay que ver por qué Dios lo hace así o lo pone así en su palabra y porque su santa palabra le vamos a quitar, pues no. Dice ahí por Azazel. Dice, Azazel se relaciona con un macho cabrío que no se sacrificaba, sino que era enviado al desierto, ahorita lo vamos a ver, cargando los pecados y que era la visible. Y así se le va a poner las manos al cabrío para poderlo hacer. Pero significa que la mirada hacia el arma que separa, o sea, separa lo bueno de lo malo, la baja la autoridad, bajo la autoridad y la enseñanza. O sea, vemos que todo lo que está ahí es bajo la enseñanza y la obra del Señor. Y la fuerza que es llevada mediante la lucha y la disciplina. Y Azazel es eso. Y ahí es lo que le decía de lo feo. Azazel es lo del macho cabrío, que es como, aparte es como un símbolo satánico, como una cuestión así. Entonces, esa cuestión es difícil porque hasta los mismos teólogos o los mismos rabinos decían, pues es que, ¿qué significa? O Azazel es una cosa o sea, como representando, o sí puede ser un mismo, dice, hay un demonio, o hay el chivo expiatorio, no sé si han visto un chivo así feo, que tiene unos cuernos y está así como, ya ni lo quise poner porque está feo. Es que es la verdad, o sea, la verdad es que sí está feo, pero realmente es así, porque los satánicos o la gente así con esos cultos, precisamente sabe de todo esto. Entonces dice que uno es para el Señor y otro es para Azazel, pero no para darle tributo o para honrarlo, sino simplemente porque vamos a ver que hasta que sea el pago del Señor, hasta que venga Jesús y haga las cosas, va a poder restablecer y va a poder diseñar todas las cosas. ¿Por qué? Porque precisamente ahorita vamos a entender todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la situación y vamos a poder ver y diferenciar los pecados, porque todo el mundo decimos, es que los pecados todos son iguales, no hay grandotes ni chiquitos. No, no, sí, porque el pecado de rebelión, ¿quién fue el primero que se rebeló así contra el Señor? El Lucifer, ¿no? Satanás. Entonces, pues es precisamente así. Ahorita lo vamos a ver, fíjense, no se pierdan, pero sí está fuerte, está interesante. Dice, y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor y lo ofrecerá en expiación. Ese sí va a ser, más el cabrío por el cual se cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, el macho cabrío
cargaba los pecados y era separado del pueblo y enviado al desierto bajo la autoridad del sumo sacerdote, representando la culpa que era llevada lejos. Eso es importante. Dice, y hará traer el Aarón el becerro, que era la expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación al becerro que es suyo. Y y a ver, aquí otro premio para que me digan por qué tiene que ser un becerro para la expiación de... ¿por qué? ¿Por qué un becerro? ¿Esa? Porque alguien que me diga por qué un becerro, por qué tiene que ser un becerro el que haga la expiación por Aarón, el sumo sacerdote. No, otro más cerquita, ¿no? Una pista, ¿no? ¿Nadie? No, pero el cordero sin mancha, pues es el cordero. Pero ¿por qué un becerro? O sea, ¿por qué un becerro? ¿Por qué una... ¿Cuál pecado? Ah, te dijo Ezequiel, ¿no? Sí, exactamente. Fíjense, ¿por qué un becerro? Porque ¿qué hizo Aarón? Que hizo enojar al Señor. O sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era esta cuestión de matrimonio? Imagínate que te estás casando y todavía ni te quitas el traje de la boda y ya tu esposa te está poniendo el cuerno. Oye, ¿qué onda? O sea, así somos con el Señor. Así somos, así en serio. Todavía ni bajaba, apenas dice Moisés, no, aquí, Señor, vamos a seguir. Oye, pero ya llevas un buen de días, ¿no? Dice, baja porque tu pueblo ya se corrompió. O sea, imagínate, llega Moisés y yo creo que así como que medio incrédulo, lo ve y ve a su hermano. Imagínate el dolor y decir, no, agarra, avienta las tablas del testimonio. Imagínate esa escena, está súper fuerte, pero entonces dice el Señor que haga y que sacrifique un becerro. ¿Por qué? Por su pecado, porque le está recordando su pecado, que es un pecado pues, que los llevó a su pueblo a la idolatría. Imagínense, los 10, bueno, de los 10 mandamientos, los primeros mandamientos, y no te harás imágenes, y no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, y no adorarás a otros dioses. Y baja y ve. Entonces, ese pecado que tuvo Aarón fue un pecadote, o sea, fue una cosa de rebelión porque le dice, "Ves, es que el pueblo me presionó. ¿Quién más dijo eso? ¿Quién más dijo es que el pueblo me presionó? Saúl. Saúl dijo eso, o sea, es que el pueblo me presiona. Pues sí, a lo mejor sí, pero nosotros, ¿quién nos presiona? No nos presionan nuestros compañeros de trabajo, no nos presionan nuestros jefes, no nos presiona los pastores de la otra iglesia, no nos presionan, pero ¿qué vamos a decir? ¿Lo mismo? Entonces dice ahí, es por eso precisamente es un becerro. ¿Por qué? Porque le está recordando. Y el Señor sí es misericordioso y todo, pero no es que tenga una amnesia y que diga, ay, no, ya, ya no pecaste. No, no, si así pecaste, pero tienes que hacer esta expresión para que recuerdes y no te vuelva a pasar. ¿Sí? Entonces, vean qué bonito es. Hay que seguirle leyendo, hay que seguirle entendiendo. Dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante del Señor y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que es sobre el testimonio para que no muera. ¿Se acuerdan que cómo tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo? Con una cuerda y con campanitas. ¿Por qué? Porque si no estaba limpio, o no hacía las cosas bien, o decía, ay, ¿cómo de lino? Pues, ay, me pongo mis calzones de lana porque, pues, como el ranchero, ¿no? Que se les hizo mitad y mitad. Dice, no, pues, me lo dejo así.
Pues total, ay, no se va a dar cuenta, lo que sea, y caían fulminados, pum, y los sacaban con la cuerdita. Ahí los sacaban. ¿Por qué? Porque con el Señor no se juega, ¿no? Entonces, dice ahí, o sea, como decía Ezequiel, era un trabajo, es un trabajo, bueno, era un trabajo de alto riesgo. O sea, el estar ahí, pues no era así como que tan sencillito. Entonces, algo importante dice que como perfume, y bueno, ese es otro tema, pero el Señor no se guía por lo que le decimos, ay, sí, Señor, te amo, no, no, por los ojos, dice que no, tampoco, por la vista tampoco. Entonces, para nosotros, para él tenemos que oler a santidad. La santidad huele, no sé a qué huela, pero el Señor dice que ese aroma es delicado para el Señor. Entonces, eso ya después lo podemos ir estudiando, pero está súper padre entender que el Señor o ese olor hermoso para el Señor, esas obras de sus santos, este, eso es perfume para el Señor. Dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, el lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Entonces, bueno, podemos leerle, pero como yo soy más visual, mejor vamos a ver un videito, ¿va? Ahí va. Fíjense. ¿Sí se está compartiendo o no? ¿No? And the Lord said unto Moses, Bueno, una pausita. Este, está interesante, ¿no? No, yo tampoco. Pero dice que realmente estudiando, o sea, el compartir y el hacer te hace aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, pues para eso es que se traigan su lápiz, su papel y todo eso, porque de veras que son cositas que el Señor va poniendo para entender. O sea, porque yo decía, bueno, pues, ¿por qué un becerro? O sea, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Pero ya dices, pues sí es cierto. Hizo eso y pues ahora le está, este, y ahí vamos a entender, y fíjense, porque ahí es esa parte de la expiación que ahorita lo vamos a ver, pero ahí es la cuestión de vida por vida. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, con el sacrificio, pues pobre becerro, ¿el qué? Pero ahí se está cumpliendo lo que dice que es vida por vida. ¿Vale? Ahorita vamos a ver, ¿no? ¿No se deja? Ahí va ya. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times No se into ve. the holy place with Ah, sí. Oye, ese, ¿no nos puedes ayudar? ¿Allá sí? Chico más. within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not. For I will appear Bueno, mientras alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, ¿no? ¿A poco no? ¿Eh? No. Sí.
Sí, exacto. Por eso tenemos que tener cuidado muchas de las cosas en poner las manos así como encima de, así como que así en los niños o así, porque precisamente esa parte de la imposición de manos, porque es como se hacía la transferencia de, pues tanto de lo bueno de la imposición de manos como de lo malo, de pasarle los pecados a otra persona. Está bien, está bien, está bien duro. Ay. Lo de Azazel, realmente, si tú buscas ahí en el internet y pones Azazel, te va a aparecer un demonio feo. Y eso es lo que a mí me sacaba mucho de onda, porque yo decía, oye, ¿cómo que uno para Azazel y otro para Dios? Como que no está tan sencillo. Pero realmente, cuando pecamos al principio, cuando Adán y Eva y todo eso, dice que ya viene de una simiente caída, de una simiente corruptible, y ahora vamos a nacer de una simiente incorruptible. Entonces, dice, por ejemplo, en esta parte de lo de que o sea, como que es la parte simbólica, perdón por lo que voy a decir, pero es como de mandar todo al diablo, o sea, de mandar tu culpa y tus pecados, mandarlos así como que al demonio, pues, al diablo, al oscuro, de la parte de estar, pues ya tú con la santidad de Dios, que estás cubriendo ese lugar o estás haciendo la expiación, entonces ese pecado ya no puede estar ahí. Entonces lo mandas pues al inframundo, por así decirlo, lo mandas esa es esa parte simbólica de decir, o sea, no es así como que, como darle un tributo o hacer una expiación, sino como que, como cuando Yeshua agarra y le dice a los cerdos, que dice, "No, permite que, dice, oye, no ha llegado nuestra hora. Dice, Señor, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, no nos atormentes porque todavía no ha llegado nuestra hora. Y eso entenderlo es bien importante porque dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero entonces ahí en ese momento él le está diciendo, bueno, va, o sea, entiende y no le está diciendo, no, no, si es tu momento, yo te voy a mandar no, no, no. Dice, permítenos, concédenos que nos vayamos a ese hato de cerdos y el Señor Jesús lo permite. Entonces ahí le está dando, o sea, como que hasta que no muera Jesús y no haga esa expiación eterna y completa y para siempre, hasta entonces esas vidas por eso tuvo que venir Yeshua. ¿Por qué? Porque tuvo que venir a hacer ese sacrificio perfecto. Pero hasta entonces, esa parte, de la culpa o de los pecados, todavía tenías como que darle su parte pues al acusador, a Satanás o no sé. De hecho, lo que yo comprendo más en la santería, lo digo ¿Ya? como testimonio, pero con un y lo puse. Yo creo que en ese momento del malo también tenía el poder para dar todos los pecados y mandarlo fuera. Pues sí, bueno, eso ya es como más cosas de meterse precisamente al ocultismo, las cosas así, pero de que tienen esas cosas sentido y hasta para lo malo, sí, sí lo tienen, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que nos interesa, que es el día de todo esto. ¿Cómo, Jehová cómo es dijo a el Moisés: método del Di Señor? a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así entrará Aarón en el santuario con un novillo para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica sagrada de lino, y sobre su carne se ceñirá el cinto de lino, y se ceñirá la mitra de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Lavará, pues, su cuerpo con agua, y se las pondrá. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Tomará, pues, los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el macho cabrío expiatorio, y la otra suerte por Jehová.
Aarón hará traer el novillo de la ofrenda por el pecado, que es suyo, y hará expiación por sí y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado, que es suyo. Después tomará del altar de delante de Jehová un soplete lleno de brasas de fuego, y sus puños llenos de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Después tomará la sangre del novillo y la rociará con su dedo sobre el propiciatorio, hacia el oriente, y delante del propiciatorio rociará con su dedo de la sangre 7 veces. Luego degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con la sangre como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Después saldrá al altar que está delante de Jehová, y hará expiación por él. Tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, y la untará sobre los cuernos del altar alrededor. Cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus transgresiones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. Y el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra inhabitada. Y soltará el macho cabrío en el desierto, y lavará su carne con agua, y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, una vez al año, por todos sus pecados. Me pasó el micrófono, Albert, de aquí. ¿Qué les pareció ya en verlo así? Ya se entiende, ¿no? En total fueron como 6 animales, 5 animales. 2 de él, por Aarón y por su familia. Y luego fueron 3, 2 de los machos cabríos para la expiación de la congregación. Y ¿se acuerdan? Un carnero para el holocausto. Todo esto tiene una intención bien precisa y es algo que de verdad sirve mucho que ahorita lo reconozcamos muy bien, porque es lo que vamos a vivir este próximo miércoles en la noche. No va a haber discipulado, vamos a reunirnos. Bueno, antes de que anochezca, bien importante eso, ya platicaremos ahorita de. Ahorita te ayudo, amigo, no te preocupes. Ya platicaremos ahorita de cómo va a quedar el horario. La cosa acá es que entendamos muy bien que la intención de todo esto era reconciliar la relación entre el Señor y su pueblo. El tema acá, les hago una pregunta bien fácil, es ¿quién dañaba la relación para requerir reconciliación? ¿Quién era el que la dañaba? El pueblo, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿a quién le servía como de didáctica? Esta era una cosa pedagógica, literalmente, al pueblo. Entonces, cuando el pueblo veía que degollaban al macho cabrío y que había expiación y que había después el holocausto y demás, que debía santificar el altar, que debía santificar, todo eso era para reconciliar. Era porque el pueblo lo necesitaba entender. Entonces, imagínate que tú sabías y le habías dicho a Aarón, pues la verdad es que yo adulteré. Entonces, cuando Aarón ponía las manos, mira, se me pone la piel chinita, ponía las manos sobre el macho cabrío y empezaba por los adulterios de la nación, por las mentiras de la nación. O sea, todas las cosas que fragmentan esa relación con el Señor, tú sabías que estaba allí tu pecado, ¿sí? Entonces, hacían esto y le amarraban un cordón de grana, dice ahí la tradición también, y lo mandaban justo al desierto y lo despeñaban. Entonces eso significa así como el desierto es inhabitable, así completamente inhóspito, así tus pecados, dice, los habré de olvidar. Esa es la parte preciosa de esto, es que el Señor, después de lo que mencionaba Alberto, y es algo bien importante, súper, súper importante, y es que después de que Yeshua ha muerto, tus pecados no van a ser perdonados hasta este día que cada año no, tus pecados ya están perdonados. ¿Sí? Escucha esto y si lo puedes apuntar, el juicio del Señor en Yom HaKippurim no es un juicio restitutivo. O sea, no es un juicio para que el Señor te pague conforme a tus obras, porque estaríamos todos muertos. Entonces, ¿qué tipo de juicio es? Es un juicio restaurativo.
O sea, en Yom Kippur, en Yom HaKippurim, lo que el Señor quiere es restaurar y reconciliarnos con Él. Te digo algo, ¿por qué? Porque es bien importante recordar que tus pecados ya han sido perdonados. Entonces no es como vamos a ir a ayunar y postrarnos, Señor, y perdón. Y el Señor va a decirte, está hecho, consumado es, Gamarti. ¿Se acuerdan que le dijo el Señor? Exclamó y después exhaló y su sangre fue derramada. Entonces, ¿para qué nos sirve esta ocasión? Para hacer la reflexión y decir, ¿dónde estoy yo otra vez fragmentando mi relación con el Señor? ¿En dónde estoy yo aferrándome a decir, gracias por tu salvación, pero quiero seguirle aquí en mi pecado? ¿Sí me explico? Entonces, ese va a ser el trabajo. Esta es una cosa didáctica. No nos olvidemos de eso. Así que vamos muy bien. Levítico 16 es súper importante entenderlo. Sí cuesta un poquito, pero créanme que cuando le entiendas la parte de la base, toda la resolución para poder saber qué hacer va a estar hecha. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias, amigo. No sé si ustedes, pero a mí sí como que sentí feo, es que le pasa los pecados al cabrito y se va. O sea, imagínate, es para que tú digas, no manches, o sea, sí mi adulterio, mis mentiras, mis cosas, o sea, por eso le cortaron la garganta a uno y, y por eso se va el otro, o sea, yo no sé qué, es mejor la primera pues ya no siente y ya se muere y ya, pero el otro, imagínate, o sea, irse exiliado, irse cargando con la culpa y solo, sin poder tener nada, o sea, la verdad es que es una cuestión como muy didáctica, pero también muy importante. Y aquí lo vamos a ver. Entonces dice, fíjense, ese simbolismo, la sangre en el lugar del Santísimo, la sangre del sacrificio es el medio para que el pueblo, este, eh, no muera en la presencia del Señor. Los dos machos cabríos es uno sacrificado para vida y el otro enviado al exilio, que llevaba las rebeliones del pueblo. Y el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo solo una vez al año. Y aquí la otra parte es el cumplimiento que hace nuestro Mesías. Pero ahorita lo vamos a ver más, como más, pues más así, como más ilustrativamente. Pero el becerro y el macho cabrío por el sacerdote y el pueblo. Entonces Aarón primero ofrecía un becerro por sus propios pecados y luego los del macho cabrío por el pueblo. Ahí vemos que Yeshua no necesita un sacrificio por sí mismo, sino solo por nosotros. Y los cuernos del altar y la sangre, pues sí está raro, ¿no? O sea, como que por qué en el cuerno y todo eso, o sea, irle entendiendo. Y la sangre puesta en los cuernos representaba el poder, de vida, el refugio, la autoridad divina. Pero en la cruz, el verdadero altar, donde la sangre fue expuesta al mundo y de ahí, fluye el poder para la salvación. Su sangre nos da el acceso definitivo y ahora sí vamos a verlo acá como tal. Esta sí, si pueden checarla. Dice, sumo sacerdote entra al lugar santísimo y el cumplimiento con nuestro Mesías es que Yeshua como sumo sacerdote eterno, ahí en Hebreos 4:14. Luego la sangre rociada en el propiciatorio y dice que el cumplimiento pues, es su sangre que abre el acceso ya para Dios, ¿no? Los dos machos cabríos, el sacrificio y la expulsión, dice que muere en nuestro lugar y quita el pecado. Y el becerro y el macho cabrío por el sacerdote y el pueblo, él se ofrece una vez y para siempre también. Y la sangre en los cuernos del altar, pues es el cuerno de salvación y poder de redención. Ahí en Lucas él dice que él es el cuerno. Él lo llama así, el cuerno de la salvación. Y a veces no entendíamos. Cuando leemos Lucas, dice como que Yeshua es el cuerno de la salvación, pues no, porque pues, no entendemos Levítico, pero cuando ya lo vemos así, ahí entendemos por qué. Y, y es así. Cuando decíamos, con esta cruz, y ahorita lo podemos, a ver si lo podemos ir adentrando, pero en la cruz solo es el sacrificio del primer macho cabrío, ¿sí se acuerdan? Es lo de vida por vida. Pero entonces lo bonito es que también entendamos que Yeshua también cumple la segunda, esa parte de irse. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cosa es ahí esa escena?
¿no? Ese es el camino a Emaús, ¿ya? Entonces, cuando muere, es el primer, la expiación de la vida por vida, y se muere. Y ahí dice que solamente esa muerte en la cruz sola es por los pecados, como involuntarios. Pero el que se vaya exiliado, cuando resucita, ¿por qué no? Y ahí vamos a entender, ¿por qué cuando resucita no se le presenta otra vez así a Caifás y a los sumos sacerdotes y así como a Pilato, así como diciendo, a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pues mira, me dijiste que me ibas a matar y aquí estoy. Hubiera estado bueno, ¿no? O sea, como decir, pues mira, ve, te burlaste y me mataste y ve, ya estoy otra vez aquí. Pero ese no es, cuando tú lees Levítico y cuando ves que Yeshua está cumpliendo esas dos cosas, es que entonces entiendes que su muerte fue como el primer cabrito, vida por vida, pero entiendes también que tuvo que irse exiliado, que tuvo que cargar, por eso dice que cargó con nuestros pecados y nuestras rebeliones. Ahorita lo vamos a entender con el Salmo 51. Vénganse para acá. Aquí vemos los tipos de perdón, ¿no? Que vemos. El primero es el salah, que dice que es perdonar o absolver. Este solo es de Dios. Porque y ponemos de ejemplo el becerro, porque el único que puede tener o perdonar de tipo salah, pues es el Señor, porque cuando hizo el becerro de Aarón, cuando hizo el becerro de oro, pues Dios lo perdonó, pero con este tipo. O sea, tú no puedes perdonar de manera salaj porque ese es como librar de la condenación y todo eso. Entonces, eso solo le pertenece al Señor. Cafar es precisamente la cobertura del pecado para que no haya juicio, y Nasá es el otro que quita realmente el peso del pecado y lo lleva lejos. ¿Sí? Entonces ahí está el primer becerro, y este es el segundo becerro, el cabrito 1 y después el cabrito 2, y esa es la progresión. Entonces dice que en el perdón, en el contexto hebreo, pues no solo es perdonar, es olvidar, sino es restaurar la relación rota, y implica quitar la culpa y cubrir la falta, de modo que ya no hay separación entre la persona, sino que siempre está vinculado a una alianza o a un pacto, que es lo que habíamos dicho, el pacto matrimonial, que Dios en el pacto tiene misericordia porque ama y quiere mantener esa relación con su pueblo. Entonces, ahí vemos que el objetivo no solo es borrar la falta, sino realmente es volver a caminar en comunión con Él. Esa es la restauración completa. Dice que el Señor levanta el peso del pecado, lo cubre, lo aparta y restaura la relación rota con su pueblo. Eso significa el perdón. Entonces regresamos. O sea, no es una amnesia divina que diga, ya, ya no me acuerdo de tu pecado. No, sí se acuerda, pero dice que en un acto de gracia y de justicia y de amor devuelve al hombre ese lugar de comunión y de seguridad en su pacto, ¿no? Por eso lo entendemos así, como no nada más es olvidar, sino también es restaurar. Y vean, este está bien bonito. Vamos a entender ya por último el Salmo de David, el Salmo 51, que fue lo que también pudimos cantar con las canciones. Fíjense el salmista, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dice, y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y si ven, lo puse así como semáforo, entre pecado acá, lo vamos a ir viendo, pecado, maldad y luego rebelión, así ya más rojo. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que no seas reconocido, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por, por puro en tu juicio. Entonces, vamos a ver esto, y es precisamente los tipos de pecado. Y ahí vamos a ver que no es un pecado igual y que uno chiquito y uno grande, sino vamos a ver esto, que esto es bien interesante. Jatá, Abón y Peshá. Esta es una progresión en el pecado. Y lo vamos a entender así, fíjense, dice, el significado es desviarse o errar al blanco del camino correcto.
La idea es un pecado por descuido. Ese es el jatá. Un pecado por descuido. La aplicación se trata de que son pecados cometidos sin plena intención o por ignorancia o por debilidad. El abón, que es la otra, pues ya acuérdense que un pecado nos lleva a otro pecado. El significado es torcer, deformar, pervertir, la corrupción interna o una inclinación torcida. Este sí ya es un pecado ya por debilidad. Refleja las consecuencias profundas y que deja huella en las personas o en la comunidad. Y el peshá, que es rebelarse o corromper un pacto, la transgresión deliberada, y ese es un pecado ya por rebelión. Y este sí tómenle foto y chéquenlo porque precisamente es así. ¿Se acuerdan de esta historia? Y es el salmista precisamente el que lo hace, porque el rey Salomón, cuando escribe este salmo, es después cuando ve a Betsabé, ¿se acuerdan? Ve a Betsabé por la ventana y la ve bañándose y, y ahí puede ser, ay, ¿sabes? Ya la vio por la ventana, la vio que era hermosa y puede decir, bueno, chin, Señor, perdóname de mi jatá, de mi pecado. Ya volteé a otro lado, lo reconozco, lo entiendo, chin, perdóname, y ya. Y entonces voltea y ahí está. Pero ¿qué pasó con él? Después la codició y entonces ahora ya abón. ¿Por qué? Porque el pecado por debilidad para para el rey David, la debilidad también fueron las mujeres, porque ahí había pasado lo de Mical y después lo de otra concubina, y ahora pues esta como que pues perdón por la palabra, pero como que se le antojó, y entonces le dice, a ver, investíguenme quién es, a ver, no, pues su esposo está en la guerra, pues mejor, vénganse, tráiganla para acá, y entonces ahí ya está cometiendo un abón. Ya no nada más es un pecado por descuido, sino ya está buscándolo y ella está pecando como por un abón. Y después, ¿qué sigue? Ese pecado sigue fructificando para mal precisamente, pero sigue en progresión y entonces ya comete un pesha. Y es una rebelión. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Pues sale embarazada y bueno, y entonces y ya va a regresar a su esposo y entonces ¿qué hacemos? Pues que lo manden hasta adelante y pues no se muere y total que regrese y el otro ya acá con el Jesús en la boca, ¿qué voy a hacer? Y entonces, no, pues casi casi que mándenlo hasta adelante y que se muera. O sea, imagínate después de lo que está haciendo y otra vez y más, y ahora para taparle y ahora esto y ahora lo otro, y otro pecado, y para cubrir el otro pecado, pues otro pecado más grande. Entonces vemos esta progresión del pecado y después llega el profeta, ¿se acuerdan? Y le dice, oye, que que llega con una ovejita y era la única que tenía. No, no, que se muera irremisiblemente, que qué pasado del... Y le dice, no, pues ese eres tú. Tú eres ese que dices tú que se muera, bueno, pues entonces tú. Esa es la progresión del pecado. Entonces vemos ahí precisamente, este pecado es precisamente ese, la rebeldía. Volvemos a lo mismo, ¿quién se rebeló? Los ángeles caídos se rebelaron desde un principio, hicieron esta rebelión así ya con el Señor, así de que, ¿sabes qué? No me importa. Entonces, pero entonces para que lo entiendan, en este es la crucifixión, en por descuido, ahí dice que nuestros pecados son perdonados y que nuestros pecados pasados, pero de aquí para acá es el otro macho cabrío. Este es un macho cabrío, el uno, y estos dos son para el macho cabrío dos, para llevarse dice que se llevan nuestras culpas, nuestras rebeliones a este pecado, así se dice, así ya está decidido. Cuando es el primer cabrito, está diciendo que por estos jatá. Pero cuando ya es el otro, el que se va al exilio, ahí sí está hablando de Abón y de Peshá. O sea, una progresión de esos pecados fuertes. Entonces dice que si una persona rechaza a propósito y peca deliberadamente, pues ya después de conocer la verdad del Evangelio, ya no existe otro sacrificio a cual pueda acudir. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Yeshua, no porque no sea suficiente, sino porque pues fuera de él ya no hay como alternativa. Pero entonces entender nada más que el primero fue por esto, pero el segundo fue por esto.
Y ahora, podemos entender que por qué se le cambia el nombre a Jesús. Porque ya en la cristiandad y en todo eso ya se le conoce como Jesús. ¿Por qué? Porque ya está como exiliado de su pueblo. ¿Sí? Entonces, cuando todos le empecemos a decir Yeshua, que es como esa restitución, como decirle, ah, bueno, ¿sabes qué? Pues ya no estés exiliado, o sea, ya pasó eso, ya pasó ese tiempo, ya todo el mundo va a empezar a cambiar su forma de pensar, forma de decir, porque así como a Daniel y a Belsasar, ¿no? Y a sus amigos les cambiaban el nombre cuando los llevaban al exilio, igual le pasó a Jesús. Igual le pasó a Yeshua. Se llamaba Yeshua y pues cuando cumple eso y ya se va y ya no está ahí, entonces pues ya le cambian el nombre y ya se pierde y así como que pues, pero cuando después todo mundo dice que todo mundo le verá y todo mundo dirá su nombre y su nombre poderoso y todo eso, pues no le van a decir Jesús, le van a decir Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua significa salvación. Entonces es restituir su nombre, restituir su honor, restituir pues todo. Dice el 9. Dice, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, crea en mí, o sea, vuélvelo a hacer. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Se acuerdan que decía Ezequiel 36:27? Dice que un espíritu, ¿para qué? Para andar en mis estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Eso es el espíritu que te tiene que hacer. Dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y mi espíritu noble me sustente. Tenemos que volver a estar gozosos en la salvación del Señor. ¿Cuántos de nosotros a veces, sí, pues somos salvos? Pues sí, o sea, como que ya lo ves como poca cosa, así como que, pues sí, soy salvo, pero no, realmente estamos viendo todo lo que costó o todo lo que cuestan nuestros pecados, todo lo que cuestan nuestras culpas, ¿no? Todo lo que cuesta nuestra salvación. Entonces, hermanos, pues esa es la agenda divina, esa es la temporada de Yom Kippur, donde debemos de realmente ponernos a cuentas con el Señor y también con los hombres. Entonces, si alguno de ustedes, Dios le pone en el corazón hablarle a su cuñada, a su prima, a su hermana, a su suegra, pues háblenle en este día, pónganse a cuentas con el Señor y díganle, oiga, ¿sabes qué? Pues lo siento, me he reaccionado mal, me he equivocado, perdóname, ¿no? Porque dice que si nosotros perdonamos a los que nos ofende, pues Dios también nos va a perdonar. Pero si nosotros no perdonamos, pues también Él así como que qué necesidad tiene, ¿no? O qué obligación. Entonces, piensen, hermanos, en esa persona. Esto fue la agenda divina. Shabbat, Shavua, todo. Gracias.